Historia de Jabobo. Tomo 2. Volumen 2. Segundo libro de los reyes de Jabobo. Capítulo 8. Causas que provocaron el estallido de la Gran Guerra. Pues bien, llegó el año de gracia de 1914, contándose desde el nacimiento de Jesucristo nuestro Señor, que corresponde con el año 9 del reinado de Javier VII, soberano monarca de Jabobo, y con el año 5939 desde la creación del primer ser humano, Adán. También corresponde con el año 394 desde la formación de la nación de Jabobo. Entonces, en aquel año, estalló la Primera Guerra Mundial, comenzando el conflicto en Europa. La enemistad entre alemanes y franceses arrancaba de la derrota francesa tras la Guerra Franco-Prusiana de 1870, ya que los franceses perdieron los territorios de Alsacia y Lorena a favor de los alemanes. Francia, humillada, comenzó a buscar entonces la oportunidad de recuperar dichos territorios. Los estados alemanes, viendo esta tendencia en los franceses, comenzaron a aislar diplomáticamente a los franceses y para lograrlo se fusionaron en el Segundo Imperio Alemán. En 1882 se formó la Triple Alianza, conformada por el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Al mismo tiempo, las rivalidades entre Gran Bretaña y el Imperio Alemán comenzaron a intensificarse, pues los alemanes dieron inicio a una política de construcciones navales que les permitía competir en los mercados exteriores con los británicos. Esta rivalidad llevaría a Gran Bretaña a firmar una alianza con el Imperio ruso y con Francia, consolidada en 1907 como la Triple Entente. Por otro lado, los conflictos continuos que se desarrollaban en los Balcanes debido a los intereses contrapuestos de los rusos y de los austríacos aumentaban más aún las tensiones políticas entre las potencias europeas, lo que contribuía mucho más al desarrollo de una desmesurada carrera armamentística entre ellas. El imperio de Jabobo también estaba desarrollando una poderosa flota naval de guerra. Ahora bien, en los Balcanes, además de las tensiones generalizadas entre los rusos y los austríacos, se añadían las aspiraciones expansionistas territoriales de los pequeños estados y naciones que surgían del desmembramiento del Imperio turco. Por ejemplo, el Imperio austrohúngaro se anexionó en 1908 Bosnia-Herzegovina y Novi Pazl, territorios que ellos mismos ya administraban desde 1878, pero que habían quedado bajo la soberanía del Imperio turco. Al desintegrarse dichos territorios fueron absorbidos por los austrohúngaros. Después de esto, Rusia auspició la organización de los países balcánicos en la conocida Liga Balcánica de 1912, formada por Grecia, Serbia, Montenegro y Bulgaria. En solo 3 meses de conflicto, la Liga derrotó a las tropas turcas y aumentaron sus fronteras territoriales a costa de ellos en la Primera Guerra Balcánica. La Segunda Guerra Balcánica se originó por el intento de controlar la zona por parte de los búlgaros. Entonces sus antiguos aliados, junto a los turcos, la derrotaron y le arrebataron territorios. En ambas contiendas salieron reforzadas el Imperio ruso y su aliada Serbia. El nacionalismo, como ideología geopolítica, tuvo sus brotes tanto en las grandes naciones europeas como en las pequeñas nacionalidades. Estas últimas reivindicaban su independencia y estaban sometidas al Imperio ruso, al Imperio austrohúngaro y al Imperio turco, el cual último estaba ya en fase de desintegración. Entonces, en medio de estas terribles tensiones políticas europeas,
El 28 de junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando, heredero único al trono del Imperio austrohúngaro, fue asesinado de un par de disparos a quemarropa junto a su esposa mientras iban en automóvil en la ciudad de Sarajevo, capital de Bosnia, por el terrorista Gavrilo Princip, miembro de una organización nacionalista serbia denominada La Mano Negra. Entonces, las autoridades austríacas enviaron un ultimátum a los serbios exigiéndoles que dieran permiso a su policía a intervenir en Serbia para investigar el asesinato del archiduque y de su esposa Sofía. Sin embargo, las autoridades serbias rechazaron rotundamente las exigencias de los austríacos que éstos le enviaron el día 23 de julio. Por consiguiente, el 28 de julio de 1914, el Imperio austrohúngaro le declaró la guerra a Serbia. Esto provocó que el zar ruso Nicolás II movilizara a sus tropas contra los alemanes y los austríacos, pues eran aliados de los serbios. A su vez, en venganza contra los rusos por haberles declarado la guerra, los alemanes, bajo el gobierno del emperador alemán Guillermo II, intentaron intimidar a Bélgica para que le permitiera pasar por su territorio y atacar así a Francia. Pero los belgas se negaron a acceder y el Imperio alemán le declaró la guerra a Francia el 4 de agosto y al Imperio ruso el 1 de agosto. Entonces las tropas alemanas invadieron Bélgica y Luxemburgo para penetrar en Francia. Al oír esto, Gran Bretaña, que garantizaba la paz y la neutralidad de los belgas y su apoyo incondicional en caso de guerra, le declaró la guerra a Alemania el mismo día 4 de agosto. Al día siguiente, el día 5 de agosto de 1914, el Imperio de Jabobo le declaró la guerra a la Triple Alianza. El sistema de alianzas militares europeas comenzó a funcionar salvo en el caso de Italia, que aunque pertenecía a la Triple Alianza, se declaró neutral al comienzo del conflicto y posteriormente se pasó al bando de la Triple Entente. Por otro lado, España, Holanda, Suiza y los países escandinavos se declararon neutrales ante los inicios del conflicto. La Triple Entente duplicaba en población a los imperios centrales de la Triple Alianza. Además, su ejército era superior al de ellos. También contaban con mayores recursos de materias primas derivados de las colonias francesas y británicas ubicadas en Asia y en África. A pesar de estas ventajas de la Triple Entente, la Triple Alianza contaba con la ventaja de que sus países miembros estaban situados geográficamente juntos y disponían de un mando militar único, lo que la favorecería respecto a la movilización rápida de las tropas a través de sus territorios. En términos generales, la guerra fue recibida con alegría y entusiasmo por parte de los políticos, los militares y la población, a excepción de algunos políticos socialistas que se opusieron al desarrollo del conflicto por verlo como un enfrentamiento que únicamente podía beneficiar a los burgueses.